Desde ya mi agradecimiento en nombre de mi mamá y de mi papá. Mi mamá Elisa Miranda y mi papá Tomás Florentín, porque soy producto de ellos. Más que paraguayo, soy Florentín Miranda, y espero que también ustedes tengan en consideración eso, ¿sí? Bueno, genial. Quiero agradecer como auspiciante de esta competencia es la empresa de la compañera Norma González, que es Piedra de Luna, y en su representación está su hija, que tengo el gran honor de presentarla. Ella es ingeniera industrial, Paz Micaela Benítez González. Un aplauso, por favor, para ella. Un gustazo realmente. Y qué gusto decir, porque la conozco de niña y siempre fue una persona, de lo que escucho yo, una persona muy disciplinada. Y qué gusto ha de ser para un padre o una madre escuchar que va por buen camino y tiene carreras universitarias hechas. Entonces, un honor de verdad, Paz Micaela. También está con nosotros la profesora Estela Mari Ortiz Bazán. Ella nos ayuda en la coordinación y secretaría del Colegio Nacional de Pati. Fuerte aplauso, por favor. Genial. Muchas gracias. Espectacular. Por algo del cariño, sí, el aplauso de más. Muy bien. También está con nosotros, les presento a Susana Elizabeth López Brites. Ella es maestra jubilada de primero y segundo ciclo de la educación escolar básica. Ella es profesora de educación primaria, profesora de lenguas y literatura guaraní del nivel medio, licenciada en ciencias de la educación, especialista en administración educativa, especialista en evaluación educativa y en didáctica en educación superior. Fuerte el aplauso. Qué gusto. De nivel nuestro miembro de jurado. Da gusto, y alguna vez me gustaría escucharlos, que alguien les presente y tenga una extensión también en su currículum, ¿sí? Esto es el resumen del currículum que le solicité a las compañeras, ¿sí? También tenemos presente a Estefanía Careaga. Ella es abogada, máster en Derecho Internacional, máster en Administración, especialista en Técnica Legislativa, especialista en Derecho Comparado y Soft Law. Fue coordinadora nacional para el capítulo Paraguay de la International Chamber of Commerce. Fue candidata a diputada, es asesora de empresas y asociaciones, fundadora de la asociación Ñandere Cojare y fundadora de la red Cultura Mujer. Fuertes los aplausos, por favor. Sí. Bien, mi nombre es Daniel Florentín Miranda, soy profesor de inglés y de otras materias también. Fuerte el aplauso para mí. Educación conductista. El conductismo, como teoría del aprendizaje, sostiene que el comportamiento humano puede ser moldeado a través de la manipulación de estímulos y refuerzos en el entorno. Esta perspectiva ha influido fuertemente en el diseño de sistemas educativos que se centran en el control y la modificación del comportamiento de los estudiantes mediante recompensas y castigos. Sin embargo, en un mundo cada vez más orientado hacia el desarrollo de habilidades críticas, creativas y emocionales, donde la educación conductista ya no es relevante, o se necesita un enfoque más integral que considere otros aspectos del aprendizaje. ¿Debe la educación actual seguir basándose en principios conductistas o es necesario adoptar enfoques que consideren el desarrollo integral de los estudiantes, incluyendo sus emociones, creatividad y pensamiento crítico? Buenos días, ahora le vamos a hablar de por qué estamos en contra de la educación conductista. Ahora vamos a sacar las pruebas legales, que serían el artículo número 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla sobre que todo niño tiene derecho a una educación desarrollada sanamente.
lo cual significa a promover que tienen que tener el derecho de toda comprensión, tolerancia y respeto mutuo en general. Por ejemplo, no se puede golpear, maltratar ni insultar a ningún niño, ni aunque sea por motivos de educación. Por el artículo número 26, que habla sobre la Declaración Universal de los Derechos de los Humanos, que habla sobre, que establece que toda educación tiene el derecho de ser comprensiva y tolerable, con respeto mutuo, que no debería de haber ninguna falta de respeto para el niño, ya sea insultando, golpeando o maltratando psicológicamente, con motivos de educación. Otra cosa también sería el derecho a la autonomía y a la libertad de pensamiento, del artículo 12 y 13 de los derechos de la niñez, que habla sobre que los niños tienen la opción de expresar libremente su opinión y poder expresarse a través del mundo en su desarrollo. Nuestra postura es a favor y en primer lugar debemos tener en cuenta que el paradigma conductista en educación se fundamenta específicamente en llenar un proceso de aprendizaje acompañado de estímulos y refuerzos para así obtener respuestas positivas por parte del estudiante. Se maneja en una estructura rígida y por un sistema absolutamente vertical. Pasándonos históricamente, dice que el conductismo surge a finales del siglo XIX y al comienzo del siglo XX con el psicólogo John B. Watson, que fue uno de los precursores mayores representantes en su artículo La psicología tal como la ve el conductista en 1913. Este enfoque sentó las bases de métodos educativos para que los demás teóricos se puedan centrar en la observación y el refuerzo. Otro filósofo y psicólogo era Skinner, que tenía la teoría del condicionamiento operante, que se basaba en la idea de que el comportamiento de una persona es moldeado por las consecuencias del comportamiento, ya sean positivas o negativas. Y en la parte legal dice que según la ley número 1264 de la Constitución Nacional, en el capítulo 2, artículo 11, en el inciso K, dice que se entiende por educador el personal docente, técnico y administrativo, que ejerce función de enseñanza, orientación, planificación y que determinan las leyes especiales. Un claro ejemplo de cómo la educación conductista puede ser efectiva es la entrega de premios por parte de los profesores, ya sea una conducta positiva o en la desaparición de un mal comportamiento, promoviendo que el estudiante tenga una disciplina. Eso sería todo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los motivos históricos. Un ejemplo puede ser la influencia negativa en modelos autoritarios en la educación, ya que el conductismo ha sido utilizado históricamente en entornos educativos para tratar de corregir el comportamiento y los pensamientos de los estudiantes. Lo que ha sido criticado como una forma de control social. En regímenes autoritarios y en contextos educativos de alta disciplina, como ciertos sistemas escolares durante la Guerra Fría, los técnicos conductistas se utilizaron para imponer conformidad, lo que provocó una falta de creatividad, pensamiento crítico y autonomía entre los estudiantes. En estos entornos, la educación conductista se enfocaba más en la obediencia y en la modificación del comportamiento que en el desarrollo del juicio e independencia del estudiante. Algo que históricamente ha sido rechazado por defensores de la educación democrática y liberadora como Paulo Freire, quien criticó la forma de enseñanza que oprime la autonomía del individuo, ya que al tratar de corregir a base de golpes o malos tratos a un estudiante, se limita bastante su creatividad, ya que ellos tienen en mente que tienen que seguir un régimen que está impuesto por las personas que tratan de corregirle al estudiante. Otro puede ser la revolución cognitiva y el fin del conductismo dominante. La llamada revolución cognitiva de la década de 1950 y 1960 marcó un punto de inflexión en la psicología y en la educación, desplazando el conductismo como la teoría dominante de aprendizaje. Psicólogos como Jean Piaget y Jerome Bruner argumentaron que el aprendizaje es un proceso activo de construcción de significados.
no solo una respuesta pasiva a estímulos externos, ya que el estudiante tiene que ser libre de poder demostrar su imaginación y sus pensamientos sin necesidad de sentirse oprimido por una persona externa o mayor que él o de mayor jerarquía. Estos avances demostraron que el conductismo no podía explicar fenómenos claves como el aprendizaje por descubrimiento, la resolución del problema o el pensamiento abstracto. Históricamente, la revolución cognitiva mostró que el conductismo, si bien es útil en ciertos contextos, ya que hay veces que podría llegar a ser poco necesario, pero si bien no era suficiente para explicar los procesos mentales complejos implicados en el aprendizaje humano, ya que todo ser humano tiene que tener la libertad de expresión para demostrar, porque así la persona va a saber en qué ámbito es bueno o no, ya que se mueve libremente. Ley número 1264, General de Educación, artículo 11, inciso J de la Constitución Nacional, menciona lo siguiente: que el alumno es aquel sujeto inscrito en una institución educativa formal o no formal, con el objeto de participar en un proceso de aprendizaje sistemático bajo la orientación de un maestro o profesor. Dicho esto, el objetivo de la educación conductista es conseguir una conducta determinada. Podemos mencionar que se logra la conducta deseada y de misma manera se generan asociaciones entre estímulos y respuestas, y esto posibilita la planificación, organización y regularización de la conducta del alumno. La educación conductista se basa en principios desarrollados por psicólogos como John B. Watson, que promovió la idea de que el comportamiento humano puede ser estudiado y modificado, a lo que le llevó a la aplicación a estas ideas en el sistema educativo. Y de la misma manera, en las décadas de 1950 a 1960, muchos sistemas implementaron esto acerca de la educación conductista. Implementaron el uso del sistema de recompensas y castigos, que esto servía para manejar el comportamiento y rendimiento académico. Estudios históricos, como los de Skinner sobre el condicionamiento operante, han demostrado la posibilidad de aplicar estas teorías conductistas para hacer una estrategia educativa. Durante el auge del conductismo se desarrollaron numerosos recursos educativos como programas de enseñanzas programadas y de la misma manera materiales de autoaprendizaje, utilizados en diversas instituciones educativas como las escuelas Montessori. De la misma manera, estas escuelas son las que alimentan el deseo de aprendizaje, como también, además de proporcionarle habilidades de interacción social necesarias básicas para su futuro, algunos modelos de educación especial también han implementado o incorporado principios conductistas para abordar necesidades específicas de los estudiantes, demostrando su aplicabilidad y efectividad en el momento de desarrollar la misma. Y esto es todo a lo largo del tiempo, se ha demostrado. Ahora voy a presentar mi contraargumento. Como dijeron, esta educación tiene como objetivo básicamente el modificar el comportamiento y rendimiento de la persona, que está bastante visto como un tipo de manipulación, que sería como ver lo que es correcto. Vos querés corregirle según lo que vos crees que es correcto a la persona. Y eso es una manipulación bastante mal que va a afectar negativamente al desarrollo de la persona y en general le puede llegar a crear traumas psicológicos, incluso de enfermedades como depresión, etc. Eso es todo. Se ha mencionado que la educación conductista no aporta mucho debido a que es una disciplina que se basa en la violencia. No se pueden comparar la guerra con la educación o la disciplina con violencia. El uso adecuado de las herramientas afectivas ya pueden ayudar a los profesores y a los alumnos en un terreno académico, pero como hablamos de su buena implementación, puede llevar a respuestas positivas por parte de estos mismos. La educación conductista favorece al alumno
debido a que llevan una guía por parte de los profesores. Sin esta guía, sin esta base inicial, no podemos desarrollarnos de manera correcta si no tenemos el criterio o la base necesaria que desde un principio debe ser implementada por los maestros. No nos quedamos sin criterio porque necesitamos la base para poder tomarlos y esta es guiada por los maestros. El contraargumento sería que al estudiante no debe de arrebatársele el derecho a fomentar su creatividad y su capacidad de expresión, ya que le limitarían demasiado. A una temprana edad, la libertad de expresión es una base fundamental para su desarrollo más adelante, ya que la persona se forja y crea su propia personalidad a través de la libertad de expresión, su creatividad y tener una forma libre de ser. Pero si está siendo manipulado, ya que la educación conductista es un tipo de manipulación, si está siendo manipulado por una persona de mayor jerarquía o alguna persona que le esté manejando, eso le afecta bastante y le puede traer problemas a futuro, ya que la persona, al ser dependiente del maestro o de la persona de mayor jerarquía, no sabe cómo moverse solo, ya que está acostumbrado a estar siempre llevado de la mano, por así decirlo, o ser guiado por otra persona, cosa que a la edad adulta trae muchas consecuencias. Por ejemplo, a la hora de independizarse, a la hora de buscar su primer trabajo, a la hora de tratar de manejarse solo, trae muchas consecuencias, ya que al haber sido limitado desde temprana edad, no tiene la misma creatividad o el mismo pensamiento que una persona que siempre fue libre expresivamente y tiene un pensamiento totalmente diferente. Eso es todo. Presentando el contraargumento acerca de lo planteado, el alumno de nivel inicial no está lo suficientemente preparado para expresarse libremente, ya que necesita los conceptos o conocimientos básicos que proporciona el docente, ya que es el encargado de orientar. Etimológicamente, la palabra alumno significa sin luz. Eso quiere decir que el que se encarga de dar la luz es el maestro. Esto favorece al argumento conductista, ya que hay una dependencia del docente, como afirma el conductismo, que el profesor se encarga de llenar la tabula rasa del alumno como sujeto social. ¿A qué me refiero con tabula rasa? Que la tabula rasa es la mente vacía del alumno y el que se encarga de proporcionar informaciones es el maestro, ya refiriéndonos a los alumnos de nivel inicial, sin más nada que agregar. Ahora vengo a presentar mi réplica. Hace rato ustedes dijeron la palabra orientación. La palabra orientación se refiere a guiar y no corregir de forma conductiva, debido a que hay formas mucho más sanas y menos dañinas para el desarrollo. Guiando de forma conductiva solamente vas a lograr que el afectado genere traumas y pensamientos fatalistas. Por ejemplo, si un niño está jugando y el padre no tiene paciencia o cree que eso está mal porque se va a ensuciar, le va a retar generando un mal pensamiento en el niño sobre jugar. Sería mejor dicha la palabra corrección en vez de orientación, porque la palabra corrección se refiere a sustituir los comportamientos que creen por tu criterio que están mejor o peor. Eso es todo. Un claro ejemplo de por qué la educación conductista es de mucha ayuda es poniéndole ejemplo a Japón, que utiliza una educación conductista y le lleva a una de las potencias mundiales
que tiene uno de los mejores del mundo. Sin embargo, perdón, son recordados ya gracias a su disciplina y a su educación. Según mencionaba Piaget, también uno de los representantes del constructivismo, dice que tenía la rapidez de las etapas, que su modelo sugería que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas fijas y secuenciales, lo que no siempre refleja la variabilidad del desarrollo individual. Y el enfoque limitado que se ha enseñado en su teoría se centra principalmente en el desarrollo cognitivo y no toma en cuenta el papel de las emociones y la cultura en el aprendizaje. En momentos anteriores ustedes mencionaron sobre los estudios psicológicos que se hizo a favor del conductismo, pero en épocas más avanzadas, los estudios demostraron cosas totalmente opuestas, ya que la teoría de que todo comportamiento debe ser recompensado, el estímulo, premiación y corrección del comportamiento que es aprendido es en base a lo visto o mostrado a los alumnos o niños y niñas. De hecho, hay un famoso experimento que se llama el experimento del muñeco bobo, que se realizó en 1961, que demuestra que los niños pueden aprender comportamientos agresivos solamente teniendo un modelo, sin recibir refuerzos directos, lo que desafía la noción conductista de que el aprendizaje depende exclusivamente de la recompensa o el castigo. Esto critica la visión conductista de que todo comportamiento se aprende a través del condicionamiento directo. A través de la teoría del aprendizaje observacional o modelado, demostró que las personas también aprenden observando, no solamente siendo corregidos, ya que a temprana edad normalmente un niño puede llegar a copiar, o es muy común que un niño copie lo que hace una persona mayor. Por eso el aprendizaje observacional o modelado demuestra que aprenden observando e imitando a los demás sin necesidad de recibir refuerzos directos de personas mayores. Eso es todo. La fase de réplica. Los mismos incentivos, elogios, recompensas, ya sean positivos o negativos, en realidad llevan al estudiante al realizar dichas actividades propuestas. De hecho, este incentivo es lo que lleva a realizar el tema propuesto de manera efectiva mediante la ejecución de la disciplina. A veces confunden la mala implementación del conductismo en la educación o la mala implementación o falta de información de parte de los docentes. Es lo que a veces se viene contradiciendo con la teoría conductista, ya que no hay que confundir castigo con disciplina, ya que la disciplina es una instrucción de una persona, un hábito que se genera con base a su compromiso autocontrolado del comportamiento. Sin más nada que agregar. Presentando la síntesis, la educación conductista tiene tanto beneficios como desafíos. Es una guía importante, ya que todo método, teoría, está basada y rigen en el conductismo, ya que es la base de la educación y de ella parten todo método de aprendizaje. Ejemplos, el nivel inicial. Presentando la síntesis, si bien el conductismo ha sido duramente criticado por su postura reduccionista y deshumanizante, ha aportado, según investigaciones realizadas por universidades prestigiosas, que los enfoques cognitivistas son los que actualmente permean la cultura general de contribuciones de la psicología en la educación, que enfrenta los retos de hacer aporte a una educación más integrada y personalizada. Para ello implica el abordaje del comportamiento moral, la instalación de repertorios de lenguaje que hagan a los estudiantes inteligentes y autodidactas
así como habilidades de autoconocimiento y autoanálisis. Es decir, que todo método, como mencionó mi compañero, todo método de aprendizaje parte como base del conductivismo. Un ejemplo clave que pusimos es la educación inicial, donde necesitan de los conocimientos que tiene el docente para poder aprender, ya que no pueden de manera libre poder expresarse sin los conocimientos o los conceptos que le otorga el docente para ello. Muchas gracias. Queremos concluir que la educación conductiva es un tipo de manipulación y está muy mal vista, la cual se refiere y se confunde como agresión, mientras debería de ser más como una corrección, intentando corregir según el criterio de la persona. Y el afectado puede generar demasiados traumas y demasiadas enfermedades negativas para el crecimiento de la persona. Siendo un niño le va a afectar demasiado cognitivamente porque está aprendiendo, y aprendiendo de eso solamente va a lograr cosas malas. El conductismo está mal, ya que, como ya dijimos anteriormente, limita mucho a la persona mientras vaya creciendo. Un ejemplo que dijeron fue que Japón utiliza la educación conductista y es una potencia mundial, pero Japón también se encuentra entre uno de los países que registra más suicidios anualmente. El conductismo no solo se centra únicamente en la educación escolar, sino también se encuentra en el ámbito laboral y fuera de ello, lo que genera depresión y ansiedad y a largo plazo el suicidio. Eso es todo. Y que vayan fortaleciendo la construcción de las posturas en base a los tres argumentos. A ver, exponer argumentos legales no necesariamente significa que tienen que decir en base al artículo 35 de la Constitución Nacional que dice eso, sino que argumentos legales perfectamente pueden ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Nacional y las leyes nacionales garantizan el acceso a la educación, etc. O sea, se puede decir de manera genérica que se necesita un conocimiento legal acabado. Y lo mismo respecto a hechos históricos, ¿verdad? O sea, histórico es cualquier cosa que no sea en el presente, entonces cualquier rémora al pasado, ¿verdad?, sirve como argumento histórico. Entonces, para reforzar eso y para que ustedes tengan el próximo argumento y a ustedes que les va a tocar, que no se olviden que son tres argumentos, ¿verdad? No es solamente referenciar lo que dice el otro y referenciar los argumentos que nosotros mismos tenemos, sino que brindarle soporte a eso, y esos soportes encontramos en bases legales y bases históricas, ¿ok? Espectacular. Bueno, primero que todo, felicitarles. Estuvieron espectaculares, de verdad. Es momento de aprendizaje. Para nosotros también los presentes hemos aprendido bastante de ustedes, de verdad. Y por esta ocasión hubo un empate técnico, pero de hecho se hizo una revisión también de algunas puntuaciones, de algunas consideraciones, y por un solo punto, pero primero hay que aclarar algo. No es quien tiene mejor verba, no es quien extiende un poco más o extiende menos. No se trata de eso el debate, sino quien cumple con cada parte de las consideraciones para el registro de los miembros del jurado. De hecho, por un solo punto, el ganador en este caso se tiene que preparar para estar a favor del desfile estudiantil, ¿sí? A favor del desfile estudiantil, sí, así va a ser. Vamos a cambiar de postura y para la final queda el Colegio Nacional de Patí va a estar en contra del desfile, ¿sí? Entonces se prepara para enfrentar con el Colegio Nacional de Patí, el Colegio Nacional Santa Librada, equipo 1. ¿Sí? Mucha fuerza. Aplauso también para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aplauso feroz también para los miembros del jurado, por favor. Genial.